Muy buenas tardes y bienvenidos al Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República. Es un orgullo para la Secretaría General del Senado y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL, ambos en cabeza del doctor Gregorio El Hash Pacheco, recibirlos para la 9ª Cátedra de Pedagogía de la Ley con Gregorio El Hash, para que juntos transformemos este recinto en un aula de clase, en un espacio académico donde aprenderemos de leyes de una manera académica, dinámica y pedagógica. En las cátedras pasadas hemos tocado el tema de la reforma agraria desde diferentes puntos de vista, desde diferentes frentes, desde diferentes aristas. Hemos tenido la voz, por ejemplo, de la ministra de Agricultura, la doctora Jennifer Mojica Flores. También hemos tenido la voz académica del ministro de Justicia, el doctor Néstor Iván Osuna Patiño. También nos acompañó el presidente ejecutivo de Fedegan, el doctor José Félix Laforí Rivera, quien también dio su visión de la reforma agraria. Hoy, nuestro invitado, nuestro catedrático, nuestro profesor, es el magistrado, el doctor Roberto Carlos Vidal López, quien es presidente de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Y además, el magistrado Vidal es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es doctor en Derecho de la misma universidad y cuenta también con estudios en Historia. Ha sido profesor universitario e investigador experto en derechos humanos, derecho internacional humanitario, migraciones forzadas y desplazamiento interno. Además de su trabajo como docente en la Universidad de Javeriana, doctor Carlos también ha sido docente e investigador de la Universidad del Rosario, visitante de la Universidad de Essex en Reino Unido. También ha trabajado para la Fundación Ideas para la Paz, Sistemas de Naciones Unidas en Colombia, la Asociación Internacional para el Estudio de las Migraciones Forzadas, la Red Universitaria por la Paz, la Defensoría del Pueblo y en el Brookings Institution, que es un centro de pensamiento con sede en Washington, D.C. También el doctor Roberto Carlos Vidal López registra más de 30 publicaciones bajo su nombre. Este será nuestro académico del día de hoy, nuestro profesor que nos acompañará de la mano del doctor Gregorio El Hash Pacheco para llevar adelante Pedagogía de la Ley. Pero antes queremos compartir este video, esta voz del pueblo que nuestro periodista Andrés Cárdenas ha hecho especialmente para ustedes, para que escuchemos, para que sepamos qué es lo que opinan los colombianos, qué piensan los ciudadanos. Entonces, los invitamos a escuchar la Vox Populi. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es una institución que fue creada en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Sin embargo, es importante conocer cuál es el rol que juega en la justicia transicional de resolución de conflictos en Colombia. Es por eso que hemos decidido salir a las calles para conocer la opinión de las personas acerca de este tema. Veamos lo que nos dijeron. La JEP cumple un papel muy importante desde el punto de, digamos, primero conocer la verdad. Y yo creo que cuando se solucionan los conflictos, se aporta mucho a que haya ese avance en los conflictos rurales. Hay mucha guerra todavía, hay mucha violencia. A la gente del campo la están sacando del campo, entonces no creo que estén ayudando a la gente del campo, que es la que más necesita. No sabría decirte muy bien, realmente soy bastante, pues no sé, ignorante en esos temas, apenas caí en cuenta que es la JEP, entonces no sé decirte con exactitud muy bien qué será. Y ahorita voy a investigar qué es eso muy bien. La verdad no tengo conocimiento sobre ese tema, ¿sí? La jurisdicción es un mayor principal ante la ciudadanía en el impacto que estamos generando a nivel Colombia. Creo que es un buen principio y es el primer paso que le podemos dar a darle esta solución a esta guerra. Pues me parece a mí que están muy cortos todavía en ese tema, me parece a mí, porque todavía están muy polarizados, entonces le echan la culpa al gobierno, le echan culpa a los militares. Pienso que están más enfocados en eso que en realidad resolver el tema de tierras como tal. Estas fueron algunas de las opiniones que recogimos de la ciudadanía sobre nuestro tema del día de hoy. Los invitamos a dejar sus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales, @SenadoCael y @CCongresoCol. También, si se perdió alguna de las cátedras anteriores, puede actualizarse con nuestro podcast Al Día con Pedagogía de la Ley, que encuentran en Spotify. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de la Cátedra Pedagogía de la Ley. De verdad que nos complace mucho tener el auditorio lleno de mentes jóvenes
y ávidas de conocimiento. Quiero, de manera breve, recordar, porque estamos en directo por el canal Congreso, el carácter de esta actividad del CAEL y de la Secretaría General del Senado con el apoyo irrestricto de las mesas directivas. Esta es una actividad exenta de cualquier pretensión ideológica, política, religiosa. Solamente apunta a permitir un examen libre de los temas como el de la cuestión agraria que venimos trabajando hace ya 8 sesiones seguidas desde el punto de vista académico, desde el punto de vista conceptual, una mirada jurídica, netamente jurídica, pero no normativa, en el entendido de que aquí no vamos a repetir artículos, parágrafos, incisos, sino la parte importante de todo ese conjunto de normas que atañen, en el caso actual, a la cuestión agraria. Por eso, si ustedes han seguido esta realización de pedagogía de la ley, se darán cuenta que venimos cambiando nuestros ilustres profesores invitados para permitir que ellos expongan la visión personal o institucional que les acompaña y que nuestros alumnos en la clase de pedagogía de la ley también tengan la oportunidad privilegiada de apreciar esas exposiciones, formarse su propio criterio, su propio entendimiento y salir del salón de clase con un acervo que no tenían cuando llegaron. Ese es el enriquecimiento intelectual y conceptual que ofrece la Cátedra Pedagogía de la Ley. Y en el día de hoy tenemos un invitado especialísimo del mismo nivel académico, personal, profesional, institucional que han tenido los demás integrantes de esta cátedra colectiva. Se trata del señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el doctor Roberto Carlos Vidal López, presidente de una jurisdicción en sí misma, especial y especializada, surgida, ya lo decía aquí la presentadora, de los acuerdos de paz que el gobierno Santos, a nombre del Estado colombiano, suscribió en La Habana y que fueron refrendados aquí en el Teatro Colón mediante una proposición que el Congreso también aportó para sumarse a esa gesta de búsqueda de la paz. Esa Jurisdicción Especial para la Paz tiene unas condiciones muy particulares y viene funcionando para dar cumplimiento en lo que atañe a justicia a los acuerdos que se hicieron en La Habana. Pero recordemos también, para entrar en materia, que el tema agrario es el primer tema que está contenido en los acuerdos que firmó el presidente Santos en La Habana y en Cartagena. Es decir, la solución, ojalá definitiva, de toda la problemática que tiene que ver con el campo. Desde el punto de vista de la propiedad, ya lo hemos visto aquí en detalle, desde el punto de vista de la asistencia técnica, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la conexión del campo con otros sectores de la geografía, desde el punto de vista de la definición de la propiedad o de la tenencia y el posterior asentamiento de esa propiedad en los documentos correspondientes según el orden normativo colombiano. El interés que hemos tenido en mirar en forma integral el asunto agrario. Por eso no es propio dejarlo en reforma agraria, porque a veces no sabemos si realmente lo que hay que hacer es una reforma agraria o si ya se está haciendo. Entonces englobamos eso, como sabiamente nos lo precisó el doctor Roberto Carlos, en discusiones agrarias. Es decir, estos son temas que todos no estamos de acuerdo, temas que no todos los vemos desde el mismo punto de vista. Aquí hemos tenido la oportunidad de apreciar visiones muy contrarias entre sí, pero al fin y al cabo armónicas con el Estado, como cuando vino el doctor José Félix Laforí, que planteó unos cuestionamientos bastante serios y bastante bien fundamentados frente a lo que se había hecho. Pero también ha estado el doctor Juan Camilo Restrepo, pero también ha estado la ministra de
Agricultura y Desarrollo Rural, el director de la Agencia Nacional de Tierras, que es la encargada de poner en marcha todas estas políticas públicas, el ministro de Justicia, cuando nos trajo los 2 proyectos de ley que son desarrollo de uno de los 2 actos legislativos que se aprobaron por el Congreso de la República a principios de este año. Uno que declaró al campesinado como sujeto de especial protección en sus derechos, y otro que creó en Colombia algo que no existía, que se llama la jurisdicción agraria y rural, como complemento y especialización de las otras jurisdicciones que hay, pero sin lograr crear lo que la propuesta traía en principio, que era una corte agraria y rural, y quedó todo adherido al funcionamiento de la sala civil y finalmente a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Esos temas se van a complementar entonces porque vamos a tener una mirada mucho más aterrizada a la realidad que está ocurriendo a partir de la implementación de aquellos acuerdos del año 2016 que tantas veces hemos comentado. Por eso, para CAEL, para la Secretaría General, para mí en particular, es definitivamente honroso pedirle aquí al doctor Roberto Carlos Vidal López, presidente de la Justicia Especial para la Paz, que nos acompañe aquí al estrado de la Cátedra Pedagogía de la Ley. Bienvenido, mi querido profesor. Hoy queda usted investido de docente de la Cátedra Pedagogía de la Ley. Si quiere, arranque. Bien, buenas tardes. Gregorio, muchas gracias por esta invitación y un saludo para todas y todos los que están en el auditorio y que siguen este programa. Pues para mí un honor estar acá y un motivo de alegría poder venir a hablar un poco desde la perspectiva de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre estos temas, Gregorio. Mil gracias. Nos hacía falta esta visión de la justicia especial para la paz, porque al fin y al cabo aquí lo hemos dicho y vale la pena repetirlo. El logro de la paz en Colombia atraviesa necesariamente por el meridiano de lo rural, de resolver los problemas del campo. Sí, Gregorio, yo creo que valdría la pena o inevitablemente hay que referirse a los problemas del conflicto en Colombia. Quisiera también decir que desde la perspectiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, nosotros somos una entidad, como bien lo explicaba el doctor El Haj, creada en los acuerdos y que tiene como una finalidad muy particular, que es alcanzar la reconciliación del país a través del ejercicio de la administración de justicia. Y allí hay una promesa en la jurisdicción, y es que a través de los juicios que nosotros realizamos, que es una labor en la que hacemos investigación, juzgamiento, sanción de los más graves crímenes que ocurrieron en el conflicto, a través de ello poder llegar a la reconciliación del país y a esto que es la promesa de la justicia transicional, que es introducir transformaciones que nos permita garantizar lo que se ha llamado también la justicia prospectiva, que es que la conciencia de que lo que nosotros hacemos hoy respecto de la justicia de esa administración va a afectar a las generaciones futuras, a esas generaciones que están aquí presentes en el auditorio. O sea, que lo que hoy hacemos tiene un efecto muy importante sobre cómo van a vivir ustedes, sus familias, sus hijos. Entonces es un ejercicio de responsabilidad. Respecto de la cuestión agraria, quisiera comenzar refiriendo que en la negociación de La Habana entre el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC se visualizó que
corazón del problema que había movilizado ese conflicto armado entre esas dos partes era la cuestión agraria en Colombia. Y eso tiene múltiples aproximaciones que ustedes han tenido la ocasión de hablar aquí con sus protagonistas más importantes. De la perspectiva de la JEP, nosotros lo que vemos es que alrededor de esta cuestión agraria, de los conflictos sobre la propiedad de la tierra, sobre la distribución de los recursos, sobre el tratamiento de los campesinos, hay mucho que investigar porque fueron el corazón de cuestiones muy complejas del conflicto. Tal vez la más cruda para nosotros y que aparece una y otra vez en nuestras investigaciones es que uno de los sujetos sociales que fueron más atacados en el conflicto armado interno por todas las partes fueron los campesinos. Pero junto a los campesinos habría que decir que también estuvieron otros campesinos no menos importantes, que son los grupos étnicos, ¿sí? Grupos indígenas, grupos afrocolombianos, palenqueros, rom. Esas personas fueron tremendamente atacadas por los grupos armados y entre todos ellos especialmente las mujeres. Y esa es una de las cuestiones que nosotros hemos venido encontrando en la investigación de la jurisdicción, que las víctimas que estaban en el campo, esos campesinos en general, pero esos indígenas que también en alguna medida son campesinos, esos afros que también son campesinos, esas mujeres campesinas, reitero, fueron de las principales víctimas. Y sobre ellos nosotros encontramos que la disputa por los asuntos territoriales y los asuntos agrarios, la disputa por la propiedad de la tierra, fue uno de los móviles más grandes de los graves crímenes que investiga la JEP. Tal vez tendría que destacar que casi todos los crímenes que nosotros investigamos están conectados con ello. Y quisiera ya hablar del primero, el tema del desplazamiento interno, esta idea del desplazamiento forzado. Dentro de los 9 millones de víctimas del registro oficial del Estado colombiano, hablamos de casi 8 millones de hectáreas robadas a las víctimas por efecto del conflicto armado y un despojo gigantesco que produjo además el desplazamiento de esas personas de las zonas rurales fundamentalmente hacia las ciudades. Ese conflicto que pobló y volvió gigantescas las ciudades colombianas en los últimos 50 años. Pero también quisiera hablar del reverso de esa violencia. Nosotros en nuestro caso 1 investigamos con mucho cuidado el tema del secuestro masivo que en algún momento ordenaron las FARC-EP y que impactó de manera muy fuerte a personas, a propietarios rurales y a campesinos, y que llegó, nosotros investigamos alrededor de 20.000 secuestros, que tuvieron impacto terrible sobre muchas regiones y que desconfiguraron economías, comunidades, sociedades. Pero también a eso tendríamos que mezclarle otros tipos de crímenes como persecuciones, como masacres, como desapariciones forzadas, muchas de ellas realizadas sobre comunidades rurales. Y la pregunta que nosotros nos hacemos hoy, junto y de la mano de las víctimas, es ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué es lo que podemos revelar hasta ahora? Profesor Roberto Carlos, está entrando realmente en el tema que a veces crispa y que uno se quiere hasta sorprender y asustar porque fueron unas épocas de una violencia desbordada en todas partes de Colombia, a la que habría que agregarle más adelante el tema del narcotráfico, pero dejémoslo allí. Vamos a hacer unos mensajes institucionales, regresamos enseguida para que nuestro expositor profesor nos siga ilustrando en este tema que casi no conocíamos nosotros.
Bueno, entonces estamos de nuevo en nuestra clase de Pedagogía de la Ley. El salón, como podemos ver, está repleto de estudiantes, profesor Roberto Carlos, de manera que ese público ávido de conocimientos está esperando que usted siga con esa delicia de charlas que nos viene haciendo sobre la Justicia Especial para la Paz. Bueno, muchas gracias, doctor El Hach. Y bueno, muy entusiasmado de la audiencia maravillosa. Bien, yo les decía que están nuestras investigaciones, pero quisiera también explicarles que la JEP es una jurisdicción especial. Y especial significa que tiene cosas diferentes. Tal vez la más diferente, más interesante entre varias, sea que nosotros somos una jurisdicción que se basa en un concepto muy interesante que es el de justicia restaurativa. ¿Sí? La justicia que hacen los jueces penales normalmente es justicia de castigo, ¿cierto? Un juez penal lo persigue a usted por haber violado la ley y lo condena a que tenga un sufrimiento, que es que se vaya a una cárcel a sufrir un periodo de tiempo por la culpa que tiene por lo que cometió. La JEP tiene una orientación distinta. Nosotros no estamos ahí para castigar solamente. Nosotros estamos en este tribunal especial para lograr la reconciliación. Y eso es complejo, pero es muy interesante, porque se basa primero en la participación de las víctimas. Las víctimas tienen un lugar muy importante en la jurisdicción. Nosotros las acompañamos con abogados, con psicólogos, con politólogos, que vienen y asesoran a estas personas para que puedan venir a la JEP. Y cuando vienen a la JEP, ¿qué hacen? Primero, contarnos de todos los crímenes que ellos vieron. Nos presentaron hasta 1000 informes. Tenemos una enorme base de datos, tal vez la más importante, sobre los crímenes del conflicto en Colombia. Y ellos todo el tiempo están solicitando las solicitudes de las víctimas, que básicamente son solicitudes de verdad, de justicia y de reparación. Y las personas que nosotros investigamos, quienes fueron perpetradores de esos crímenes, nosotros los llamamos comparecientes, ellos vienen y tienen la obligación de contar toda la verdad que conocen. Esa obligación de contar la verdad nos ha permitido en la JEP saber cuestiones que no se sabían antes, que nunca el Estado las había conocido, muchas de ellas ninguna autoridad judicial había tenido acceso. Ahí es donde aparecieron cuestiones que habrán oído ustedes, como los falsos positivos, o como crímenes muy graves de discriminación, de reclutamiento forzado, de persecuciones, que los mismos perpetradores nos van contando lo que hicieron. Lo que sucede en la JEP es que ponemos a dialogar las víctimas con quienes fueron sus victimarios. Y a partir de esos diálogos va pasando una cuestión que para nosotros ha sido un descubrimiento, y es que la gente se va transformando, en el sentido en que las víctimas pueden empezar un poco a sanar, y quienes fueron los perpetradores empiezan a entender la gravedad de lo que hicieron. Y un poco todo el mundo se va volviendo más humano, y esa es una de las funciones de la jurisdicción. En el tema que estamos hablando, muchas de las organizaciones campesinas, organizaciones que estuvieron detrás de luchas agrarias, en todos los territorios, de muchos tipos, se han acercado a la jurisdicción y nos han contado de los conflictos que tuvieron y de todo lo que sufrieron. Y ahí nos dimos cuenta que en la violencia en el campo no era solo el crimen, que hubiera habido masacres, que hubiera habido desplazamientos, que hubiera habido desapariciones, sino que las organizaciones que después trataron, las organizaciones de víctimas, por años y décadas, estuvieron buscando justicia. Y esas personas que buscaban justicia, las persiguieron, las acusaron. Muchas de esas víctimas terminaron en el exilio, terminaron desplazados o muertos. Y entonces en la jurisdicción lo que hacemos es dignificarlos. Dignificar, escoger a las víctimas y decirles, ustedes tienen un lugar
Y a nombre de la sociedad colombiana les queremos rendir honor, reconocer sus luchas y reconocer sus dolores. Y eso ha sido muy importante para muchas de ellas. En el caso de los sujetos campesinos, o por ejemplo, lo que fue la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, una de las organizaciones con más víctimas y perseguidas, o la Asociación de Juntas de Acción Comunal, los comunales, que fueron terriblemente perseguidos, o asociaciones de campesinos, tengo en la cabeza los del Cesar, tengo en la cabeza los de Córdoba, tengo en la cabeza los del Cauca, o las asociaciones de indígenas, nos mostraron la inmensa violencia a la que habían sido sujetos. Y nosotros la alternativa que les damos es que descubrir que este país necesita contarse la verdad, que detrás del proceso de la reforma agraria integral, de todo esto que está planteado en los acuerdos, lo que nosotros necesitamos también es reconocer que ha habido un proceso tremendamente violento en el país y que parte de la justicia es darle a la gente la verdad, reconocer sus dolores, tomar a aquellos que eran perpetradores y llevarlos a trabajar juntos con las víctimas para construir la reconciliación. Por eso el trabajo de la JEP está directamente relacionado con el de todas las instituciones de las que sus representantes han estado aquí. Nosotros trabajamos de la mano con el gobierno, pero especialmente con los otros jueces, los jueces de la justicia ordinaria, los compañeros que juzgaron, mientras nosotros juzgamos a las FARC y a la Fuerza Pública, hubo compañeros jueces que llevan 17 años juzgando a los paramilitares, a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales de restitución de tierras. Todo ese sistema de jueces estamos encargados de una cuestión central a la solución del conflicto en Colombia, y es que creo que todos tenemos que sentir que vivimos en un país más justo, y por eso la función de los jueces es tan importante. Los jueces estamos allí para resolver los conflictos, para hacer investigaciones independientes, para dar garantías, para ofrecer dignidad y que la gente pueda sentir que tiene confianza, que vive en una sociedad que le da suficientes elementos para poder desarrollar sus proyectos. Y eso no solo pasa por el campo, pero en el caso del acuerdo sí está muy concentrado allí. Doctor Roberto Carlos, hay un aspecto que seguramente suscita el interés de los alumnos. Cuando se trabaja el tema del paramilitarismo, que se ha dicho en muchos escenarios que surgió en Colombia para atajar el avance de las guerrillas que se querían tomar el poder, y con eso justificaron un sesgo ideológico que después no se vio. Ellos se caracterizaron en muchas partes del país por despojar de la tenencia o de la ocupación de la tierra a campesinos, bien por la violencia o bien bajo amenaza y compra a precio de quema de sus predios, o bien porque unían adquisiciones que se financiaban con recursos que ellos obtenían de secuestros o de otras actividades también ilícitas. La pregunta es, esas tierras que tenían un dueño original, que eran los ocupantes de esas, que eran campesinos, y que después estuvieron en manos ajenas, delictivas, manchadas de sangre, ¿cuál es la acción de la JEP para que eso en lo posible vuelva al estado en que se encontraba cuando llegaron los contingentes de los paramilitares de cualquier denominación que sea a asesinar, a desplazar, a comprar bajo amenaza, a quitarles, arrebatarles los títulos, incluso a través de artimañas jurídicas en las propias notarías y en las propias oficinas de registro de instrumentos públicos? Lo que falle la JEP, lo que determine la JEP, más allá de este intento de reconciliación y de humanización de la justicia, diría yo, ¿cómo funciona? Para que las personas vuelvan a tener, si es que se puede, volver al terruño del que lo sacaron, vuelvan a tener su propiedad, consoliden ese patrimonio que está allí, que representa a lo mejor lo único que las familias
tenían y puedan volver a tener ahora. Muy bien. El desafío que tiene este país para reparar y recomponer todo el daño que se ha producido por el conflicto armado es inmenso. Y la JEP pone un grano de arena en un sistema que es muy grande, donde están involucrados muchas áreas del derecho. Esta cuestión que refiere, doctor El Hach, tiene que ver con la garantía de derechos constitucionales que hace la Corte Constitucional, tiene que ver con el trabajo de la justicia ordinaria y ahora de los jueces agrarios, tiene que ver con unos tribunales que estuvieron muy antes de la JEP, que fueron los de restitución de tierras. O sea, todo ese sistema, a ese sistema nosotros contribuimos con una pieza que es clave y tiene que ver con la idea que nosotros investigamos macrocasos, ¿sí? Y que es un avance respecto a lo que ha podido hacer la justicia ordinaria. Lo pongo en términos tal vez que ustedes lo puedan entender. Un juez en la justicia ordinaria se tiene que abrir un proceso por cada delito que se comete. Entonces piensen ustedes en un hecho típico de desplazamiento interno. Llegaba cualquier ejército a una comunidad campesina, a una vereda, la rodeaba, hacían cosas terribles, amenazas, masacres. Y entonces en ese momento 50 familias salían huyendo. Ponían la denuncia del desplazamiento y se abrían 50 procesos por un proceso de desplazamiento por cada familia. Y cada uno de esos procesos lo tenía que mirar un juez. Entonces, esos jueces, cuando hacían las investigaciones, casi siempre lo que veían era cómo se desplazó una familia y quién fue el que desplazó esa familia en particular. Nosotros en la JEP, en cambio, tenemos una perspectiva de macro proceso. Nosotros estamos investigando todos los desplazamientos que ocurrieron en 10 años en la región del Urabá antioqueño. Y entonces cuando nosotros podemos ver esos desplazamientos en conjunto, podemos ver cosas distintas a las que veían nuestros colegas de la justicia ordinaria. Algo así como que el juez ordinario ve el árbol y nosotros en la JEP vemos el bosque. Y eso nos empezó a permitir ver, ya no fue quién desplazó a esta o aquella familia, sino quiénes eran los que estaban dando las órdenes, que estos eran ejércitos mucho más grandes, que estaban conectados muchas veces con actores políticos o económicos, que incluso nunca tomaron las armas, pero el juez solo podía ver al señor armado. Nosotros lo que podemos ver es quién está detrás, quién está detrás. Esa es la idea nuestra de máximos responsables. En la jurisdicción no juzgamos tanto a aquel que cometió materialmente el crimen, sino que estamos tratando de encontrar quiénes dieron las órdenes, quiénes fueron los que hicieron los planes, a quién beneficiaba finalmente que se desplazara en una región 100,000 personas. ¿Quién se quedó con todas esas tierras? Que no se los quedó una, sino que eran grupos muy grandes que se apropiaban en lo que usted decía. Entonces, ese aporte que hacemos nosotros, se lo enviamos a los otros jueces. Cuando nosotros sacamos nuestras sentencias, se lo enviamos al juez de tierras, al juez del contencioso para que él devuelva las tierras de los delitos que nosotros esclarecimos. Esa es un poco la mecánica que utilizamos. Entonces, podríamos decir, gracias doctor Roberto, ahí surge una nueva forma de el registro de la propiedad, que veíamos la transacción, la sucesión, la adquisición, la restitución, la adjudicación. Acá con los fallos también tiene el Estado que velar para que le devuelvan la propiedad o el dominio sobre determinada cantidad de tierra a quienes realmente la poseían o tenían los títulos antes de que sucedieran todos estos hechos que fueron durante décadas. Es un panorama bastante complicado. Quiero dejar planteada esta pregunta para que entremos a unos mensajes. ¿En cuánto tiempo? Porque a la JEP se le dio una existencia de 15 años. Sí, señor. Pero prorrogables, 5 más. Si fueran 20, ya llevan 8, 7. No, 5. Bueno, en 15 años más, podremos los colombianos, por el lado de lo que le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz, apreciar, ver, alegrarnos de que toda aquella vieja propiedad que fue desplazada,
que fue arrebatada, que fue bañada en sangre, vuelva a sus antiguos y legítimos poseedores o propietarios. Vamos a hacer los mensajes de nuevo, que son institucionales, y luego nuestro profesor invitado nos va a dar claridad sobre ese asunto. Bien, entonces, después de estos mensajes que son de la institución, del Senado de la República, hemos retornado a esta cátedra Pedagogía de la Ley, que de nuevo resulta altamente exitosa. Tenemos la atención de un auditorio repleto de jóvenes y de profesionales que quieren aprender y quieren nutrirse de esta nueva forma de hacer el conocimiento jurídico sin entrar en acartonamientos propios de otras viejas escuelas de la enseñanza. Venimos hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz, de sus orígenes, de sus propósitos, de las manifestaciones más elocuentes que han tenido, el método con que funcionan, los macrocasos que nuestro profesor invitado ha mencionado acá. Y hemos también tocado el tema de la relación de los fallos o las investigaciones y de posteriores fallos de los gravísimos delitos que se cometieron en esas épocas que están investigando en relación con la antigua propiedad, para cómo se va a recuperar, se va a restablecer, se va a reponer, se va a adjudicar o se va a utilizar cualquiera otro de los mecanismos que tiene el Estado para entregarle el dominio del bien denominado tierra a quienes van a ser los propietarios. Aquí hemos encontrado una nueva, que no la mencionamos en las clases pasadas, que es el producto de los pronunciamientos jurisdiccionales con fuerza vinculante que hace la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctor Roberto Carlos, usted que ha venido con un hilo conductor muy claro, diáfano sobre este tema de tierras, por favor, ilustre a este auditorio sobre lo que venimos hablando antes de suspender de la duración de la JEP. Yo creo que la necesidad de que continúe y el manejo en el tiempo de los efectos de sus pronunciamientos, de los pronunciamientos de la JEP en los procesos que vienen investigando. Muy bien, la justicia en respecto de los conflictos armados es una justicia muy complicada y que toma mucho tiempo. Yo quisiera resaltar, por ejemplo, que en Alemania todavía hoy están en debate sobre las reparaciones de los daños producidos en la Segunda Guerra Mundial hace 70 años. Esto es Alemania. Y lo propio podríamos decir de muchos países que han estado en conflicto. La justicia transicional en Colombia, por lo menos la que ha comenzado después de la firma del Acuerdo de Roma de la Corte Penal Internacional, el primer ejercicio de justicia transicional comenzó en 2005 en las negociaciones entre el gobierno y los grupos paramilitares. Esa justicia, los tribunales de justicia y paz llevan 17 años hoy y siguen trabajando. Nosotros en la JEP llevamos 5 años especializados en juzgar a la fuerza pública y a los antiguos miembros de la guerrilla de las FARC y en tomar decisiones que van a impactar el tema de tierras, sin duda. Entonces, lo primero que quiero llamarles la atención de ustedes es que estos son procesos de largo plazo y que de cara a la paz y sobre los muchos conflictos que hay que tendremos que hacer en el futuro, va a tener que haber mucha justicia transicional hacia adelante, ya sea porque lo haga la JEP u otra institución del Estado. Ahora, la JEP tiene una estricta temporalidad y eso es muy importante. Cierto que es un tribunal que no tiene una vocación de ser permanente, pero sí de terminar su misión, que es hacer esta investigación sobre los más graves crímenes. Y también quisiera resaltar que somos completamente dependientes de la actividad de las otras instituciones del Estado. La JEP no se puede leer aislada. Nosotros no completamos el proceso, sino que en los temas de tierras lo que vamos a hacer es un aporte muy grande de verdad sobre el conflicto agrario, un aporte muy grande de dignidad a los sujetos campesinos de diversa especie y a partir de nuestros fallos tratar de movilizar eso que usted refiere, doctor El Hach,
que es dos cosas, que haya una restitución de tierras a quienes las perdieron, pero también una cuestión clave en una reforma agraria integral, que es darle acceso a tierras a quienes nunca la tuvieron. O sea, no basta con mirar atrás y devolver las cosas, sino que hay gente para la que devolverse sería terrible. Lo importante es ir hacia adelante en unos nuevos escenarios agrarios que vienen cambiando mucho. Este conflicto empezó en el corazón de una economía cafetera de los años 50. Hoy las discusiones que tenemos son muy otras. Es el calentamiento global, el tema de la conservación, el lugar que van a tener muchos campesinos y comunidades ya no haciendo explotaciones agrarias, sino también conservando la selva o conservando los bosques que nos garanticen el agua en las ciudades. O sea, la estructura agraria es muy... Y esa verdad que nosotros encontramos en la JEP contribuye a entender cuál es el futuro de la tierra y que tal vez tendrá muchas vías que no imaginamos todavía. Mire que, oyendo a nuestro ilustre invitado profesor Roberto Carlos Vidal, se me ocurre una conclusión que seguramente muchos de ustedes ya la tienen. Tenemos por la vía de la JEP una justicia especializada, distinta, transitoria o temporal, provista de unos métodos propios y con unos alcances también que hacen honor a su origen y a su creación. Y al mismo tiempo se ha reformado este año la justicia ordinaria para crearle una especialidad que es la justicia agraria y rural, que avanza hacia las cumbres más elevadas de la pirámide de la justicia, pero que no termina en una sala de asuntos agrarios y rurales, sino en la sala civil general y en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, y al mismo tiempo también, como hay entidades públicas involucradas, tendrá que ir al contencioso administrativo. O sea, por justicia no tiene que ser, o sea, justicia no va a hacer falta. Aparato de justicia tenemos, al menos formalmente, y lo digo porque el Congreso ha facilitado, porque todo esto son actos legislativos y todo esto son leyes que se tramitan en las cámaras legislativas y que entregan para que la sociedad se beneficie de ello. Me preocupa desde ahora, y habrá que mirar en su momento cómo se hará para que la permanencia de esta justicia novedosa, digamos, desconocida antes en nuestros territorios, pero cuyos beneficios nosotros los vemos desde ahora, que se complementa. La JEP no nos va a resolver todos los problemas, ni siquiera el problema agrario, pero es una parte muy importante para poder, como decíamos, doblar la página y seguir adelante. ¿Hacia qué? Hacia el desarrollo rural, hacia la integración de los sectores productivos, hacia la industrialización, hacia la modernización, que es lo que le da sentido a discutir este tema de asuntos agrarios, porque de nada serviría que nos dediquemos. Ya llevamos con estas 9 sesiones de pedagogía de la ley, 7 dedicadas al tema agrario, para terminar solamente en que hay que adjudicarles unas determinadas hectáreas a las familias que no la tenían o que aún no la tienen. Tiene que ser mucho más allá el propósito de desarrollo, de inversión pública, de dotación de servicios, de educación a la gente del campo. Poner a la gente del campo allí en un territorio, en una tierra, en una finca, donde ellos sean los propietarios, con la sola escritura pública no van a resolver ningún problema. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso el asunto es integral y por eso el asunto agrario es de fondo. Es un asunto que coge casi que todos los aspectos del Estado y los va desnudando frente a la gente, para que sepamos desde el origen de la justicia ordinaria, la especialización de la misma, el origen y funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, lo que hace el Ministerio, lo que hace el Congreso de la República, lo que hacen las instituciones técnicas como la Agencia Nacional de Tierra, la Superintendencia de Notariado y Registro, y un aporte también de nuestro docente invitado, muchas gracias, que vamos a tratar de traer aquí a hacer una clase lo más asequible posible a el IGAC,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para tocar el tema del catastro multipropósito, que es de las cosas más novedosas que hay en el mundo, sobre también la identificación de la propiedad de la tierra, pero con propósitos también, no solamente fiscales, de los impuestos, pero también fiscales, ¿sí? Entonces, miren cómo fue un acierto quienes nos recomendaron este tema de la cuestión agraria para traerlo aquí a esta cátedra de pedagogía de la ley. Vamos a que el doctor Roberto Carlos nos cierre en una forma más o menos rápida y entramos a la sesión acostumbrada de las preguntas de los estudiantes. Bien, yo quisiera cerrar agradeciendo la pertinencia de estos debates sobre lo agrario en el caso que nos ocupa hoy de la transición. Cuando hablamos de justicia transicional, hoy en día la estamos asociando a las diversas transiciones. Transición quiere decir que una sociedad está cambiando. Hay una transición, hay varias transiciones en este país en el momento. Tenemos una transición que tiene que ver con la energía, transición energética, que tenemos que abandonar ciertas formas de combustibles fósiles para ir a nuevas formas de energía. Estamos transitando del antiguo mundo agrario a uno que ya mencionaba, de mucha más conservación, ¿sí? Estamos enfrentando el tema de nuestra supervivencia, ya no solo como país, sino como especie humana en este mundo. Todo eso está conectado con la justicia transicional. Nosotros lo que estamos es tratando de ofrecer condiciones de cambio que hoy son claves para nuestra supervivencia. Una de esas es la paz, y la paz pegada de la cuestión agraria, la paz pegada de unas condiciones de vida. Yo resaltaría lo que decía doctor El Haj. Aquí el problema no es solo propiedad de pedazos de tierra, es un problema más bien de organización social, de respeto, de garantías, de derechos, que le permite a una persona no solo ser propietario, sino vivir en cualquier lugar del territorio de este país de manera digna. Muchas gracias. Estamos listos con los estudiantes, por favor. Acá la cámara. Desde allá, bueno. Adelante. Muy buenas tardes, doctor. Doctor Gregorio Ajaz, secretario general del Congreso. Doctor Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP. Todo el auditorio. Mi nombre es Fernando Castro, soy gerente del Hospital del Bordo, vengo del sur del Cauca. Más o menos tengo experiencia en la zona, más o menos vengo viviendo y trabajando la parte directiva 20 años. La pregunta, doctor, muy concreta, es que con el proceso de paz, nosotros los hospitales fuimos los únicos actores que estuvimos en la zona prestando el contacto directo para la paz. Cuando hubieron los ETCRs, no había otro actor. Entonces la salud dio un vínculo para poder que estos procesos. Queremos, doctor, que usted en una palabra explícita nos pudiera colaborar cómo la salud, en este caso nosotros que somos los actores, los directores y los gestores que estamos en la zona, porque nosotros podemos entrar a cualquier parte, somos la misión médica, somos neutros, nos reciben en cualquier sitio. ¿Cómo involucrarnos para que sea más real o se pueda en el territorio ver esa presencia de la justicia, entonces con la salud? Bien, pues muchas gracias y todo el reconocimiento para ustedes en la misión médica, los hospitales, la gente de la salud a la que le debemos tanto. Yo creo que hoy en día, y voy a usar un ejemplo de fuera del país, esa terrible y tristísima situación que está teniendo lugar en Israel y en la Franja de Gaza, donde hay esta disputa militar tan terrible entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel, y la lucha que hay en este momento, venía oyendo hoy en la radio, por la defensa del derecho humanitario, el derecho internacional humanitario, que no es otra cosa que las garantías dentro de la guerra, ¿sí? Y una de las cuestiones que ellos están disputando es cómo hay unas garantías de derecho para que no se bombardeen hospitales y para que la misión médica sea protegida. Eso no es nada extraño a lo que nosotros hemos vivido en Colombia y usted hace referencia a ello. La misión médica colombiana
de la mano, además de las garantías del derecho internacional humanitario, le permitió moverse en medio de los actores del conflicto, muchas veces atacada, muchas veces con sus derechos violados, pero con enorme valentía lograron acompañar a las poblaciones de los lugares más alejados. Por supuesto, nosotros en la jurisdicción nos hemos ocupado de eso. Se ha contado mucha verdad acerca de, digamos, ahí sí lo diría yo, del heroísmo de los miembros de la misión médica y de ese acompañamiento permanente del que usted habla en territorios tan difíciles. Yo creo que mantener nosotros ese respeto por las normas internacionales, ojalá algún día no tengan que ser del conflicto, sino de los derechos humanos, es uno de los elementos claves que, como señalaba el doctor El Hach, es lo que sostiene también a un campesino en su lugar, ¿sí? Una de las limitaciones más grandes que nosotros encontramos que derivaron en las víctimas campesinas era que el aislamiento del conflicto los alejaba de los servicios de salud. O sea, esta cosa de que un médico esté a 15 horas, a 2 días, a 3 días, a 5 días de viaje, le hace su vida insostenible. Y todo lo que tenemos que avanzar en eso, en que parecieran cuestiones que no están conectadas, pero que están en el corazón de lo que estamos hablando, que es la posibilidad de tener comunidades sostenibles en lugares alejados del país. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Héctor Alfonso Barbosa, uno de los docentes que venimos acompañando a 35 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la conferencia que nos han dado. La pregunta es, en 1960 el doctor Carlos Lleras de Trepo fundó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, eran asociaciones municipales y departamentales, que después en los años 70 y 80 hasta el 90 y más, hubo mucha gente que fue asesinada por las explicaciones que el doctor ha ido allá. Entonces, la pregunta es, ¿han venido los usuarios campesinos en la actualidad? ¿Existe la Asociación de Usuarios Campesinos todavía allá en el barrio Villa Javier? ¿O los van a invitar para que, me parece, es importante para ese proceso de paz que tanto hemos luchado durante 200 años, 70 años, 50 años, se pueda hacer algo, esa labor tan buena que está haciendo la JEP, la labor que están haciendo con la pedagogía de la ley? Felicitaciones. Entonces, la pregunta es si los han traído o si los van a traer. Muchas gracias. Bueno, muy interesante y un saludo para la Universidad Republicana y sus estudiantes que están acá. Yo le diría, la Asociación de Usuarios Campesinos, claro, llegó a tener 700.000 miembros en los años 70 y era una iniciativa que quisiera destacar las reformas agrarias promovidas por el propio Estado. La Asociación de Usuarios Campesinos la promovió la Presidencia de la República para que se organizaran los campesinos para poder acceder a un proceso de reforma agraria. Pero también nosotros lo que encontramos en nuestras investigaciones, profesor, es que a pesar de que fueron organizaciones promovidas por el mismo Estado, después, en décadas posteriores, en los años 70 y los 80, fueron objetos de persecución por muchos actores, incluyendo al Estado mismo. Y esa organización que fue tan importante casi desapareció por completo. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, institución hermana de la JEP, el Centro de Memoria Histórica, ha documentado mucho el tema y nos ha permitido a nosotros tener comunicación con ellos. Estamos trabajando con ellos en diversas regiones y es una de las cuestiones que queremos enaltecer, el lugar que tienen las organizaciones campesinas y la demanda que ellos están haciendo para que su actividad hoy sea protegida. Y el Estado ha avanzado en eso, me decía el propio doctor El Hach, de esto de proteger la movilización campesina, como esos mecanismos en que se pueden, digamos, ordenar y hacer garantías en el campo para esas comunidades. El estudiante o profesor. Doctor Carlos Roberto, buenas tardes. Doctor Gregorio, a todos los presentes en el auditorio, buenas tardes. Doctor Carlos Roberto, se ha elucidado hace unos días en cuanto a la reforma agraria que hay un cumplimiento enfático de las 3.000 hectáreas, de 3.000 millones de hectáreas, pero con primera instancia a las 1.500 se les quiere dar cumplimiento. Se ha dicho que la Justicia Especial para la Paz pues, es un apoyo innumerable para
llegar a este cumplimiento. Pero me hago una pregunta. El primer convenio de La Habana con sus 4 aspectos de la compra para dar cumplimiento a la reforma con la compra directa, la extinción de dominio, la expropiación, ¿hasta qué punto se ve garantizado el debido proceso y la supremacía de la Constitución en este tipo de eventualidades para dar cumplimiento a esa reforma agraria? Gracias. Bueno, creo que es una pregunta muy interesante y compleja. En una parte, la respuesta tiene que ver con el trabajo que han venido realizando instituciones que antecedieron a la Jurisdicción Especial para la Paz. Estoy hablando del importantísimo trabajo que hizo el Programa de Protección de Tierras del Estado en los años 2000, que fue una iniciativa estatal para proteger los archivos con la propiedad de la tierra, pensando en que en el futuro, que es el futuro de hoy, pudiera haber procesos transicionales que recuperaran la propiedad para sus antiguos dueños. Eso fue muy importante. Y también quiero hablar de los jueces de restitución de tierras, que llevan 10 años trabajando con la ley 1448 en unos avances muy grandes en los que se investigó el desplazamiento masivo, el despojo de tierras, y se diseñaron medidas constitucionales y legales para devolvérselas a sus propietarios. Entonces, ahí quiero insistir que la JEP no hace todo eso, lo hacen esos jueces, son nuestros colegas, nosotros trabajamos de la mano de ellos, pero es muy importante allí señalar entonces que la justicia transicional excede a la JEP y tiene otras instituciones que en el caso de las tierras son claves. Muy buenas tardes, bienvenido doctor Roberto a nuestras clases. Soy José María Morales. En el marco de la ley 1448 se establece el procedimiento para que una víctima sea incluida en el registro, y esto le dé vía al acceso de múltiples derechos. En ese contexto hay víctimas que han estado en ese procedimiento administrativo y que les ha sido negada la inclusión. La Corte en su jurisprudencia ha manifestado que la no inclusión en el registro no significa que una persona que haya sido vulnerada en sus derechos en el marco de la ley 1448 no sea víctima, pero eso es formalmente. Materialmente, una persona que no esté incluida en el registro pues no podrá acceder a los derechos que provee esta ley. Mi pregunta va encaminada a cómo se convierte en un recurso la JEP para estas personas que no han podido o no han tenido de pronto un dinero para que encuentren una vía jurídica y pueda ser incluida en ese registro y poder acceder a esos derechos. ¿En qué medida, tomando en cuenta de que la JEP estudia macrocasos y normalmente no todos los hechos son macrocasos y que detrás de una persona hay familias, pero que no son macrocasos? ¿Cómo trabaja en coordinación la JEP con otras entidades, como en el caso de la unidad de víctimas, para que una persona pueda ser acreditada y acceder a sus derechos? Gracias. Pues muy buena pregunta, que me permite explicar dos cuestiones. Una muy importante que es muy propia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La jurisdicción no es solo un tribunal, como el resto de los tribunales de la justicia ordinaria. Nosotros tenemos toda un área de la JEP, que es casi la mitad de nuestro personal, en el que nosotros acompañamos a las víctimas. Entonces, la jurisdicción le ofrece abogados a las víctimas e incluso abogados a los perpetradores y a los comparecientes. La mayoría de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC o de los militares que nosotros juzgamos están defendidos por abogados de la JEP. ¿Sí? El 70% de las víctimas que vienen a la JEP están representadas por abogados de la JEP. Y eso es sumamente importante, porque ustedes, muchos estudiantes de Derecho que hay acá, saben que el primer obstáculo para el acceso a la justicia es el poder conseguir un abogado que lo represente a uno o poder pagarlo. Y aquí nosotros estamos ofreciendo con patrimonio público esa representación para que las personas puedan participar en los procesos. Y eso es un gran avance.
Y en segundo término, siendo más específicos, claro, está el tema de la inclusión de personas en el registro de víctimas, que es el que le da el acceso a una cantidad de derechos, comenzando por la reparación administrativa que ellos ofrecen, que es un dinero que el Estado le ofrece a las víctimas para que puedan reconstruir su vida. Ese problema que usted bien enunciaba, que tiene muchas complejidades, es objeto, doctor El Haj, de uno de los varios proyectos de reforma de la Ley 1448 que está cursando en este momento en el Congreso, que usted sin duda conoce muy bien. Y nosotros en la JEP estuvimos trabajando con la unidad de víctimas solicitándoles un camino para que las víctimas que vienen a la JEP y que nosotros reconocemos como víctimas en nuestros macroprocesos, o que nos han puesto denuncias, esas personas puedan ser reconocidas automáticamente en el registro de víctimas de la unidad a través de la Ley 1448. Ese es uno de los elementos que hemos solicitado se reformen en el proceso que ustedes están haciendo en el Congreso. Bueno, de nuevo el Congreso como protagonista de las soluciones, y el Congreso se pronuncia por actos legislativos o por leyes, que es la materia prima de esta cátedra de Pedagogía de la Ley. Doctor Roberto Carlos Vidal López, presidente de la Justicia Especial para la Paz, Justicia Transicional, Justicia de Macrocasos, le quedamos muy agradecidos, muy reconocidos, y le agradecemos la dedicación suya, su preparación para esta jornada académica, y seguramente lo vamos a molestar dentro de poco tiempo para que nos vuelva a acompañar aquí en Pedagogía de la Ley. A todos muchas gracias y ya nos vemos el próximo jueves.